hacemos en la vida y en el trabajo. Pocos libros se convierten en manuales esenciales para la vida. Este es uno de ellos. Financial Times. Charles Duhigg. El superventas que permaneció 3 años seguidos en la lista de más vendidos del New York Times. En el poder de los hábitos, el premiado periodista Charles Duhigg nos lleva al límite de los descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y cómo cambiarlos. Combinando información exhaustiva con descripciones fascinantes, Duhigg presenta una manera completamente nueva de entender la naturaleza humana y su potencial. En esencia, el poder de los hábitos contiene un mensaje estimulante. La clave para hacer ejercicio con regularidad, perder peso, ser más productivo y conseguir el éxito consiste en entender el modo en que funcionan los hábitos, como demuestra Duhigg. Si somos capaces de sacar partido de este nuevo método, conseguiremos transformar nuestra vida laboral, social y personal. El poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo? El poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo? Charles Duhigg. Prólogo. La cura de los hábitos. Ella era la participante predilecta de los científicos. Según su expediente, Lisa Allen tiene 34 años, empezó a fumar y a beber a los 16 y llevaba casi toda la vida luchando contra la obesidad. En un momento dado, alrededor de los 25 años, la perseguían agencias de cobro para recuperar los más de 10.000 millones que debía. Un antiguo currículum revelaba que lo máximo que había durado en un empleo era menos de un año. Sin embargo, la persona que los investigadores tenían delante era una mujer delgada y enérgica, con las piernas torneadas de una corredora. Se veía unos 10 años más joven que en las fotos del expediente y parecía encontrarse en un estado físico mejor que el de cualquiera de los presentes. Según el informe más reciente, Lisa ya no tenía deudas, no bebía y llevaba 39 meses trabajando en una agencia de diseño gráfico. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Le preguntó uno de los médicos partiendo de la lista de preguntas que Lisa contestaba cada vez que visitaba el laboratorio a las afueras de Bethesda, Maryland. Hace 4 años, contestó, y desde entonces he bajado 25 kilos y corrido un maratón. También había iniciado un máster y se había comprado una propiedad. Había sido un trayecto ajetreado. Entre los científicos presentes había neurólogos, psicólogos, genetistas y un sociólogo. Durante los últimos 3 años, gracias al subsidio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, habían examinado y reexaminado a Lisa y a otras 2 docenas de fumadores, comedores y compradores compulsivos, alcohólicos y personas con otros hábitos destructivos. Todos los participantes tenían algo en común. Habían reconstruido su vida en periodos de tiempo relativamente cortos. Los investigadores querían entender cómo lo habían logrado. Para ello, midieron los signos vitales de los sujetos, instalaron cámaras de video en sus hogares para observar su rutina diaria, secuenciaron fragmentos de su ADN y con tecnología que les permitía asomarse a los cráneos de la gente en tiempo real,
Observaron cómo la sangre y los impulsos eléctricos fluían por su cerebro al verse expuesto a tentaciones como el humo del cigarrillo o una comida apetecible. Su objetivo era descifrar cómo funcionan los hábitos a nivel neurológico y qué se requiere para cambiarlos. Sé que has contado esta historia docenas de veces, le dijo el doctor a Lisa, pero algunos de mis colegas solo la conocen de oídas. ¿Te molestaría describirnos de nuevo cómo dejaste de fumar? Por supuesto que no, contestó Lisa. Todo empezó en el Cairo. Les explicó que la decisión de realizar aquel viaje fue impulsiva. Unos cuantos meses antes, su esposo llegó a casa del trabajo y le anunció que la dejaba porque estaba enamorado de otra mujer. Lisa tardó en procesar la traición y asimilar el hecho de que se iba a divorciar. Hubo un periodo de duelo, luego otro en el que lo espiaba obsesivamente, seguía a su nueva novia por la ciudad y la llamaba pasada la medianoche para luego colgar. Una noche se presentó borracha en casa de la novia, golpeó varias veces la puerta y gritó que quemaría el edificio. No fue una buena época para mí, continuó Lisa. Siempre había querido ver las pirámides y aún no había agotado el crédito de mis tarjetas. Así que la primera mañana que pasó en el Cairo, Lisa se despertó con la llamada a orar proveniente de una mezquita cercana. Su habitación de hotel estaba completamente a oscuras. A ciegas y todavía afectada por el cambio de horario, buscó un cigarrillo. Estaba tan desorientada que no se dio cuenta hasta que percibió, hasta que percibió el olor a plástico quemado, de que estaba intentando encender un bolígrafo y no un cigarrillo. Llevaba los últimos 4 meses llorando, comiendo de forma compulsiva, sin poder dormir y sintiéndose avergonzada, impotente, deprimida y furiosa, todo a la vez. Tirada en aquella cama, se derrumbó. Fue como una oleada de tristeza, dijo. Todo lo que había deseado en mi vida se había venido abajo. Ni siquiera era capaz de fumar bien. Entonces empecé a pensar en mi ex esposo y en lo difícil que me resultaría encontrar otro empleo cuando volviera y en lo mucho que lo odiaría y en lo poco saludable que me sentía todo el tiempo. Me puse de pie y por accidente tiré una jarra de agua que se hizo añicos al caer contra el suelo. Los sollozos se convirtieron en berridos. Estaba desesperada y sentía que algo tenía que cambiar, algo, siquiera una cosa tenía que estar bajo mi control. Se duchó y salió del hotel. Mientras viajaba en taxi por las calles cubiertas de baches en el Cairo y luego por los caminos de tierra que conducían hasta la Esfinge, las pirámides de Giza y el vasto desierto que la rodeaba, la autocompasión se dio por un instante. Necesitaba tener una meta en la vida y pensó, algo por lo que esforzarse. Así que en aquel taxi decidió que algún día volvería a Egipto para cruzar el desierto a pie. Lisa sabía que era una locura. No estaba en forma, tenía sobrepeso y apenas contaba con dinero ahorrado en el banco. Ni siquiera conocía el nombre de aquel desierto que estaba viendo, ni sabía si era posible cruzarlo. Pero nada de eso importaba. Necesitaba algo en lo que centrarse. Decidió que lo tomaría un año para prepararse. Y si pretendía sobrevivir a aquella expedición, estaba claro que tendría que hacer algunos sacrificios. Para empezar, tendría que dejar de fumar. Cuando 11 meses después Lisa por fin cruzó aquel desierto en una autocaravana,
con aire acondicionado y en compañía de media docena de personas, el vehículo transportaba tantas botellas de agua, alimentos, tiendas de campaña, mapas, sistema de geolocalización y radios de doble frecuencia que añadir una caja de cigarrillos no hubiese importado. Sin embargo, en aquel taxi, Lisa aún no lo sabía. Y para los científicos del laboratorio, los detalles de la aventura eran irrelevantes, por razones que apenas empezaban a entender. Aquel pequeño cambio de percepción que experimentó ella ese día en el Cairo, la convicción de que para lograr su objetivo tenía que dejar de fumar, desencadenó una serie de cambios que en última instancia influirían sobre todos los demás aspectos de su vida. Durante los siguientes 6 meses cambió el cigarrillo por salir a correr y eso a su vez alteró la forma en que comía. Trabajaba, dormía, ahorraba, organizaba sus horarios de trabajo, planeaba el futuro, etcétera. Empezó a correr medias maratones, luego un maratón completo, volvió a la universidad, compró una casa y se comprometió en matrimonio. Tiempo después la reclutaron para un estudio científico y cuando los investigadores empezaron a examinar imágenes de su cerebro, encontraron algo notable, una serie de patrones neurológicos, sus viejos hábitos, había sido anulado por nuevos patrones. Aún se podría observar la actividad neurológica de los viejos comportamientos, pero aquellos impulsos eran desplazados por nuevas ansias. A medida que los hábitos de Lisa cambiaron, también se modificó su cerebro. Los científicos estaban convencidos de que no fue el viaje al Cairo lo que desencadenó el cambio, ni tampoco el divorcio, ni la aventura eh, Eso de que no sé qué. Ah, ya. ok, ni la aventura en el desierto. El desencadenante fue que Lisa se concentró en cambiar un solo hábito, fumar, en un inicio. El resto de los sujetos de estudio había pasado por un proceso similar al concentrarse en un patrón, lo que se conoce como hábito clave. Lisa se enseñó a sí mismo a reprogramar también las otras rutinas en su vida. No solo los individuos son capaces de tales cambios, cuando las empresas se enfocan en cambiar de hábitos, es posible que organizaciones enteras se transformen. Gigantes como Procter y Gamble, Starbucks, Alcoa y Target han sacado provecho de esta noción para influir en cómo se trabaja, cómo se comunican entre sí los empleados y cómo gasta la gente sin que los consumidores se den cuenta. Quiero mostrarte una de tus resonancias más recientes, le dijo uno de los científicos a Lisa al final del examen. Desplegó un archivo en la pantalla del ordenador que mostraba imágenes provenientes del interior de su cabeza. Cuando ves comida, estas zonas, señaló la región más cercana a la frente, donde creemos que radican la inhibición conductual y la autodisciplina, se activan. Esta actividad se ha vuelto más pronunciada cada vez que te evaluamos. Lisa era la participante predilecta de los científicos porque sus resonancias cerebrales eran contundentes y sumamente útiles para hacer un mapa de dónde se... John Carlos, tienes que subir, por favor.
Hace rato lo subí, ¿qué pasó? No, No, ahí está, terminé en de donde sé. página 10. ¿Qué pasó? Un momentico dejo de compartir porque parece que pasó algo acá. Dejo y lo vuelvo a Sandrita, si compartir. quiere descargue que yo lo compartí en el grupo para que lo puedas ver, escuchar, leer desde tu computador. Yo acá. Ok. ¿De Ya, dónde se ubican los patrones conductuales, los hábitos en la mente? Nos estás ayudando a comprender cómo una decisión se convierte en un comportamiento automático, concluyó el doctor. Todos los presentes sentían que estaban a punto de lograr algo importante, y así era. ¿Qué fue lo primero que hiciste esta mañana después de despertar? ¿Te metiste en la ducha, revisaste tu correo electrónico o tomaste una rosquilla del mostrador de la cocina? ¿Te lavaste los dientes antes o después de vestirte? ¿Te pusiste primero el zapato izquierdo o el derecho? ¿Qué le dijiste a tus hijos antes de dirigirte hacia la puerta? ¿Qué ruta tomaste para ir al trabajo? Cuando llegaste a tu escritorio, abriste tu correo, conversaste con un colega o empezaste a escribir un informe. ¿Almorzaste hamburguesa o ensalada? Cuando volviste a casa, ¿te pusiste zapatillas deportivas y saliste a correr? ¿O te serviste un trago y cenaste mientras veías la televisión? Nuestra vida entera, en la medida que tiene una forma definida, no es más que un amasijo de hábitos, escribió William James en 1892. Muchas de las decisiones que tomamos a diario pueden parecer producto de una toma de decisiones concienzuda, pero no lo son. Son hábitos. Y aunque cada hábito signifique relativamente poco por sí solo, con el tiempo la comida que ordenamos, lo que les decimos a nuestros hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, con cuánta frecuencia hacemos ejercicio y la forma en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un impacto gigantesco en nuestra salud productiva, seguridad financiera y felicidad. Un artículo publicado por un investigador de Duke en 2006 concluyó que más del 40% de las acciones que realice la gente a diario no son decisiones reales, sino hábitos. William James, como muchas otras personas desde Aristóteles hasta Oprah, pasó buena parte de su vida intentando entender por qué existían los hábitos. Sin embargo, solo en las 2 últimas décadas los científicos y publicistas han empezado a comprender cómo funcionan los hábitos y sobre todo cómo se modifican. Este libro está dividido en 3 partes. La primera sección se enfoca en cómo surgen los hábitos a nivel individual. En ella exploró el fundamento neurológico de la formación de hábitos, la manera en que se crean nuevos hábitos y se modifican los viejos y los métodos, por ejemplo, de los que se valió un publicista para lograr que el uso de pasta dental pasara de ser una práctica inusual a ser una obsesión nacional. Aquí también exploró cómo Procter y Gamble convirtió un ambientador llamado Febreze en un negocio multimillonario al aprovechar de deseos habituales en los consumidores. Cómo Alcohólicos Anónimos cambia vidas al atacar los hábitos que radican en el núcleo de la adicción y cómo el entrenador Tony Dungy revirtió la suerte del peor equipo de la NFL al enfocarse en las reacciones automáticas de sus jugadores frente a sutiles señales en el campo de juego. La segunda parte examina los hábitos de empresas y organizaciones exitosas, explora en detalle cómo un ejecutivo llamado Paul O'Neill, que después sería secretario del Tesoro de Estados Unidos,
reconstruyó una empresa de aluminio en crisis hasta llevarla a la cima del promedio industrial Dow Jones, concentrándose en un solo hábito clave, y cómo Starbucks convirtió a un desertor de bachillerato en gerente general al inculcarle hábitos diseñados para afianzar su fuerza de voluntad. También describe por qué hasta los cirujanos con más talento pueden cometer errores catastróficos cuando los hábitos organizacionales del hospital se corrompen. La tercera parte examina los hábitos de las sociedades. En ella se relata cómo Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles triunfaron, en parte porque cambiaron los hábitos sociales arraigados en Montgomery, Alabama, y porque un enfoque similar ayudó a un joven pastor llamado Rick Warren a construir la iglesia más grande del país en Saddleback Valley, California. Por último, explora cuestiones éticas espinosas, como si un asesino en Reino Unido debería quedar libre si es capaz de argumentar de forma convincente que sus hábitos lo impulsaron a matar. Cada capítulo gira en torno a un argumento central. Es posible cambiar de hábitos si entendemos cómo funciona. Este libro se basa en cientos de estudios académicos, entrevistas con más de 300 científicos y ejecutivos e investigaciones realizadas en docenas de empresas. Para acceder a un índice de los recursos, véanse las notas de este libro y www.thepowerflurry.com. Se centra en los hábitos, según su definición técnica. Las elecciones que todos hacemos de forma deliberada en algún momento y en las que luego dejamos de pensar, pero seguimos haciendo muchas veces a diario. En algún momento todos decidimos de forma consciente cómo comer y en qué concentrarnos al llegar a la oficina, con cuánta frecuencia beber o salir a correr. Luego dejamos de tomar la decisión y nuestro comportamiento se vuelve automático. Es una consecuencia neurológica natural. Y si entendemos cómo ocurre, podemos reconstruir esos patrones de la forma en que queramos. Me interesé por primera vez en la ciencia de los hábitos hace 8 años, cuando era corresponsal en Bagdad. Al ver al ejército estadounidense en acción, se me ocurrió que la milicia era uno de los experimentos formadores de hábitos más grandes de la historia. El entrenamiento básico les inculca a los soldados hábitos diseñados de forma concienzuda para disparar, pensar y comunicarse al estar bajo fuego. En ese campo de batalla, cada orden emitida apela a comportamientos que fueron practicados hasta volverse automáticos. El ejercicio entero depende de rutinas ensayadas hasta el cansancio para construir bases, establecer prioridades, estrategias y decidir cómo reaccionar a los ataques. En aquellos primeros días de la gente, mientras la insurgencia se expandía y la cifra de muertos iba aumentando, los comandantes buscaban hábitos que pudieran infundirle a los soldados y a los iraquíes para crear una paz duradera. Hacía unos 2 meses que estaba en Irán cuando oí que un oficial estadounidense había puesto en marcha un programa de modificación de hábitos improvisado en Kufa, una pequeña ciudad a 150 kilómetros de la capital. Era un comandante del ejército que había analizado grabaciones de disturbios recientes y había identificado un patrón. La violencia solía ir precedida de una multitud de iraquíes que se reunían en una plaza u otro espacio abierto y que durante el transcurso de varias horas se incrementaba. Aparecían vendedores de comida, así como también espectadores.
Entonces alguien lanzaría una botella y se desataría el caos. El comandante se reunió con el alcalde de Kufa y le hizo una solicitud inusual. ¿Sería posible impedir que los vendedores de comida se instalaran en las plazas? Claro, contestó el alcalde. Unas semanas después se reunió una pequeña multitud cerca de Masjid al-Kufa, la gran mezquita de Kufa. En el transcurso de la tarde la multitud se incrementó. Algunas personas empezaron a canturrear consignas furiosas. La policía iraquí, consciente del peligro potencial, se comunicó con la base y les pidió a las tropas estadounidenses que estuvieran alerta. La gente empezó a buscar a los vendedores de kebabs que solían instalarse en la plaza, pero no había ni uno. Los espectadores se retiraron. Los cantos perdieron fuerza. A las 8 de la noche todos se habían ido. Cuando visité la base cerca de Kufa, hablé con el comandante. Él me dijo que no era necesario pensar en las dinámicas multitudinarias en términos de hábitos. Sin embargo, a él le habían infundido la psicología de la formación de hábitos durante toda su carrera. En el campo de entrenamiento adquirió los hábitos necesarios para cargar su arma, conciliar el sueño en zona de guerra, mantener la concentración en medio del caos de la batalla y tomar decisiones a pesar de estar agotado y sentirse abrumado. Tomó clases en las que le enseñaron a ahorrar dinero, a ejercitarse a diario y a comunicarse con los compañeros de litera. Al subir de rango comprendió la importancia de los hábitos organizacionales para garantizar que los subordinados pudieran tomar decisiones sin tener que pedir permiso con frecuencia y cómo las rutinas adecuadas facilitan trabajar con gente que en lo general no toleraría. Y en Kufa, como creador improvisado de una nación, veía cómo las multitudes y las culturas se guiaban por los mismos principios. De cierto modo, dijo a él, la comunidad no es más que un conjunto gigantesco de hábitos que se establecen entre miles de personas y que, dependiendo de las influencias externas, pueden variar en violencia o en paz. Además de sacar a los vendedores de comida de la plaza, estaba emprendiendo docenas de experimentos distintos en Kufa para influir en los hábitos de la población. No había habido un solo disturbio desde su llegada. Entender los hábitos es lo más importante que ha aprendido en el ejercicio, me dijo el comandante. Ha cambiado por completo mi forma de ver el mundo. ¿Quieres conciliar el sueño rápido y despertar descansado? Presta atención a tus patrones nocturnos y a lo que haces de forma automática al despertar. ¿Quieres que salir a correr sea sencillo? Crea detonantes para convertirlo en rutina. Taladro a mis hijos con estas cosas. Mi esposa y yo escribimos planes de hábitos para nuestro matrimonio. Los hábitos son los que hablamos en las juntas de comandantes. Nadie en Kufa había dicho que retirar a los vendedores de kebab de las plazas hubiera influido en las multitudes. Pero cuando ves todo como un montón de hábitos, es como si alguien te entregara un pico y una pala para que te pongas a trabajar. El comandante era un hombre de baja estatura, originario de Georgia. Siempre estaba escupiendo semillas de girasol o tabaco de mascar en una taza. Me contó que antes de alistarse en el ejército, su mejor opción de carrera era reparar líneas telefónicas o quizá emprender un negocio de metanfetaminas, que era el camino poco exitoso
que tomaron algunos de sus excompañeros del bachillerato. Mira si un don nadie como yo puede aprender estas cosas, cualquiera puede. Se lo digo a mis soldados todo el tiempo. No hay nada que no puedas hacer si sabes formar hábitos. En la última década, lo que sabemos sobre neurología y psicología de los hábitos y cómo funcionan los patrones en nuestra vida, nuestras sociedades y organizaciones ha proliferado de formas que hace medio siglo eran inimaginables. Ahora sabemos por qué surgen los hábitos, cómo cambian y cuál es el fundamento científico que explica su mecánica. Sabemos cómo desarmar sus partes y reconstruirlas siguiendo nuestras propias especificaciones. Entendemos cómo hacer que la gente coma menos, se ejercite más, sea más eficiente en el trabajo y lleve vidas más saludables. Transformar un hábito no necesariamente es fácil ni rápido y no siempre es simple, pero es posible y ahora sabes cómo hacerlo. Primera parte, los hábitos de los individuos. El bucle de los hábitos. ¿Cómo funcionan los hábitos? En el otoño de 1993, un hombre que cambiaría la forma en que concibimos los hábitos entró en un laboratorio de San Diego donde tenía concertada una cita. Era un anciano de poco más de 1,80 metros de estatura, que vestía una elegante camisa azul. Su espesa cabellera cana hubiera sido la envidia de cualquier 50ª reunión de excompañeros de bachillerato. La artritis lo obligaba a ranquear un poco mientras cruzaba los pasillos del laboratorio y de la mano de su esposa. Caminaba despacio como si no supiera que le deparaba cada nuevo paso. Alrededor de un año entonces, Eugen Pauli, o EP, como se le conocería en la literatura médica, se encontraba en su casa en Playa del Rey preparando la cena cuando su esposa le mencionó que su hijo Michael iría de visita. ¿Quién es Michael?, preguntó Eugenie. Tu hijo, contestó Beverly, su esposa. Ya sabes, al que criamos juntos. Eugen le miró a los ojos con gesto inexpresivo. ¿Quién? Al día siguiente, Eugen empezó a vomitar y a retorcerse por los cólicos estomacales. Al cabo de 24 horas, la deshidratación era tan pronunciada que Beverly, aterrada, lo trasladó a urgencias. Su fiebre aumentó hasta alcanzar 40 grados centígrados, lo que le llevó a empapar las sábanas del hospital con un halo amarillento de sudor. Se tornó delirante, luego violento y empezó a gritar y a patalear cuando las enfermeras intentaron colocarle una intravenosa en el brazo. Cuando consiguieron sedarlo, el médico pudo introducirle una larga aguja entre dos vértebras en la zona lumbar y extraerle unas cuantas gotas de líquido cefalorraquídeo. El médico que realizó la prueba intuyó al instante que algo no andaba bien. El líquido que rodeaba el cerebro y los nervios espinales es una barrera protectora contra las infecciones y heridas. En las personas sanas es transparente y fluye con facilidad. Se filtra cada seda líquida en la jeringa. La muestra de líquido de Eugen era turbia y densa, como si la espesara una arenilla microscópica. Una vez que el laboratorio emitió los resultados, los médicos de Eugen supusieron que lo aquejaba. Padecía encefalitis viral,
una enfermedad causada por un virus relativamente inofensivo que produce úlceras bucales, ampollas febriles e infecciones leves en la piel. Sin embargo, en raras ocasiones el virus puede llegar al cerebro e infligir daños catastróficos mientras devora los delicados pliegues de tejido en los que residen nuestros pensamientos, sueños y según algunas personas, almas. Los médicos de Eugene le dijeron a Beverly que no había nada que hacer para revertir el daño, pero que una dosis sustancial de antivirales podía evitar que se expandiera. Eugene entró en coma y durante 10 días estuvo al borde de la muerte. De forma gradual, mientras los medicamentos combatían la enfermedad, la fiebre cedió y el virus desapareció. Cuando por fin despertó, estaba débil y desorientado y no podía tragar correctamente. No podía formar frases y a veces boqueaba como si por un momento se le olvidara cómo respirar, pero estaba vivo. Con el tiempo, Eugene estuvo lo suficientemente recuperado para que le realizaran toda una serie de pruebas. Los médicos se sorprendieron al descubrir que su cuerpo, influyendo su sistema nervioso, parecía intacto. Era capaz de mover las extremidades y respondía a los estímulos de sonido y luz. No obstante, los escáneres de la cabeza revelaban sombras inquietantes cerca del centro del cerebro. El virus había agujerado el tejido cerca de donde el cráneo se encontraba con la columna vertebral. Quizás no sea la persona que usted recuerda, le advirtió un médico a Beverly. Debe estar preparada por si su esposo ya no es quien era. A Eugene lo trasladaron a una ala distinta del hospital. Al cabo de una semana era capaz de tragar con facilidad. Después de otra semana empezó a hablar de forma normal. Pedía gelatina y sal. Cambiaba los canales de la televisión y se quejaba de lo aburridas que eran las telenovelas. Cuando le dieron de alta y lo trasladaron a un centro de rehabilitación 5 semanas después, Eugene ya caminaba por los pasillos del hospital y les daba a las enfermeras consejos sobre sus planes de fin de semana sin que éstas se los pidieran. Creo que nunca he visto a alguien recuperarse así, le dijo un médico a Beverly. No quiero que se haga ilusiones, pero esto es sorprendente. Sin embargo, Beverly seguía preocupada. En el centro de rehabilitación quedó claro que la enfermedad le había causado cambios inquietantes a su esposo. Por ejemplo, Eugene no podía recordar qué día de la semana era ni los nombres de sus médicos o enfermeras, sin importar cuántas veces se lo presentaran. ¿Por qué siguen haciéndome tantas preguntas? Le dijo un día a Beverly después de que el médico saliera de la habitación. Cuando por fin volvieron a casa, las cosas empeoraron. Eugene no parecía recordar a sus amistades y tenía dificultades para mantener una conversación. Algunas mañanas se levantaba de la cama, iba a la cocina y preparaba huevos con bacon y volvía a meterse en la cama y encendía la radio. 40 minutos después hacía de nuevo lo mismo. Se levantaba, se preparaba huevos con bacon, regresaba a la cama y cambiaba la emisora de radio. Y así una y otra vez. Beverly, alarmada, buscó varios especialistas, incluyendo a un investigador de la Universidad de California en San Diego, especializado en pérdida de la memoria. Así es como... Dejemos por ahí. Perfecto. Para iniciar la página 18. ¿Sí? Ok, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por tu lectura.
inaugurando este libro. Wow, felicitaciones. 42 personas hoy en sala, extraordinario. Bienvenidos. Y bueno, el poder de los hábitos. Eh, no hay hábito que no se pueda cambiar. Arrancaron mostrándonos una situación de una mujer obesa, con malos hábitos, fumadora, que debido a un viaje que hizo al Cairo, creó como otra mentalidad, se le creó un sueño y era atravesar ese desierto caminando. Ella quería tener esa aventura, pero estaba claro que con lo que venía viviendo en este momento no podía lograrlo. El estado físico que tenía no le iba a dar para cumplir con esta aventura. Eh, yo lo he visto y lo he vivido en el transcurso de mi vida. Tuve ese propósito de cambiar mis hábitos también. En un momento llegué a estar muy obeso, y me di a la tarea de cambiar esos hábitos alimenticios y de ejercitarme, y la verdad que el resultado fue muy satisfactorio. Obviamente tuve la ayuda de Gino, con dos de sus productos maravillosos, con el Corps y con el batido, pero es eso, no hay hábito que tú no puedas cambiar. He escuchado a muchas personas a veces crearse como unos paradigmas mentales. Ah, no, es que a mí nunca me enseñaron eso. Ah, no, es que yo siempre soy así. Ah, no, no. Hay hábitos negativos que en cualquier momento que tú tomes una decisión los puedes cambiar. Entonces, pues como lo que me deja el libro, me recordó mucho esa parte donde tomé la decisión de hacer un cambio en mis hábitos y recuperar la figura, pero es de mucha disciplina y de mucha constancia. Entonces, bueno, quiero escuchar por acá a Alex, que ya pidió la palabra, Alex Ramírez, lo veo por acá en una zona tridimensional. Aquí en la estratosfera. Ay, bueno, esto, haciendo un análisis, como sabe, yo pienso en cómo aplicar esto al negocio, ¿no? Cómo aplicar al negocio el poder tener estas informaciones de estos libros maravillosos que se convierten en nuestros mejores amigos. Me llama la atención que todo lo que hacemos tiene un origen neurológico, ¿no? Y entonces hay unas fórmulas para cambiarlos. El desencadenante es cambiar un solo hábito, identificar la manera como hacemos las cosas y empezar cuál de esas maneras de hacer las cosas van a influir en otras. Y en el negocio yo veo que es una de las cosas que hay que ayudarle a la persona nueva o a la persona que estamos mentoreando, porque eh, recordemos, nosotros al ir armando la estructura de negocio vamos identificando personas que quieren cambiar su situación, pero no quieren cambiar ellas mismas. Entonces, ahí toca, pues, partiendo de la decisión personal de cambiar yo mis hábitos, mis rutinas, entender que nosotros desde ese cambio personal podemos ayudarle a otra persona a cambiar. Eh, la alteración de las rutinas diarias es uno de los hábitos que más les cuesta o que más nos cuesta a las personas, porque estamos acomodados en una cantidad de maneras de hacer las cosas. Y una de las formas que yo he visto es para llevar a una persona a conectarse al sistema, no es decirle, mira, tenemos esta reunión y esta reunión y esta reunión, sino la siguiente reunión es tal día. Llevarlo de una cita en otra cita hasta que la persona vaya creando el hábito de conectarse al sistema y viendo los beneficios. Creo que una de las maneras de nosotros poder aplicar todo lo que vamos a aprender en este libro es ayudar a las personas precisamente a entender por qué cambiar de hábitos. De hecho, cuando mostramos el negocio y si estamos viendo la tendencia que hay de mostrar ahora el negocio,
Es ayudarle a la persona a entender dónde está y a dónde puede llegar para que valore el precio del cambio. Todo el mundo quiere el resultado, pero poder adecuar a una persona a un cambio es un proceso que creo que este libro nos va a ayudar muchísimo para nosotros y para poder llevar a una persona a que cambie la forma de hacer las cosas para que cambien sus resultados. Y rescato este mensaje del último párrafo de este capítulo. Transformar un hábito no necesariamente es fácil ni rápido. Entonces, es necesario que la gente entienda que encontrar los resultados en el negocio es como en la vida. Lo que valga la pena no es fácil ni rápido, es sencillo. Es sencillo acostumbrarnos a conectarnos al club de lectura, pero es más fácil no hacerlo. Es sencillo escuchar un audio, pero es más fácil no hacerlo. Es sencillo leer un libro, pero es más fácil no hacerlo. Que la gente entienda la diferencia entre fácil y sencillo, veo que es importante. Gracias, Jonka. Geniales, muchas gracias. Y tocaste una parte muy importante que es eh, ¿por qué, por qué cambiar de hábitos? Muchas veces tenemos, en mi caso, voy a hablar de mi caso específicamente, cuando yo tomo la decisión de hacer Gino D, quizás no era por dinero, porque el empleo estaba bien y con mi empleo pagaba mis cuentas, ¿sí? Pero sí tenía un sentimiento y era que podía lograr más, la que estaba como en el vehículo equivocado. Yo decía, yo soy bueno en lo que hago, pero acá no me van a pagar nunca más de lo que haga. Así trabaje más, la empresa no va a pagar más. Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar una decisión. Dije, bueno, esta empresa es muy grande. Esta empresa, pues, si yo hago las cosas bien acá, pues quizás pueda tener una mejor retribución. Obviamente, hay algo que entregar, hay algo que sacrificar y es el cambio de hábitos, porque es aprender algo más, es estar dispuesto a educarse, a entender algo nuevo, a conectarse a un sistema educativo y participar de él y formarse como empresario, porque pues al fin y al cabo uno como empleado va y cumple con lo que debe hacer y sabe que le van a pagar. Pero cuando ya las cosas dependen directamente de tu esfuerzo, es diferente, hay un compromiso mayor. Y por eso es tan importante crear esos hábitos de lectura, de escuchar audios, de estar conectado a un sistema, de pertenecer a un grupo de emprendedores que estamos con una misma visión. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? 7:54, podemos tener otras dos participaciones, alguien que quiera compartir de esa primera parte del libro. Tenemos por acá a Judith desde México. Muy buenos días, Judith. Te escuchamos. Hola, hola familia, buenos días a todos, buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad de vida, gracias John Carlo por el espacio, gracias Alexander por las aportaciones, gracias Sandra por la lectura. Y yo creo que cuando uno tiene hábitos, a veces uno tiene hábitos malos, pero realmente cuando comienzas vamos, nosotros empezamos la universidad de la universidad y es un hábito que nosotros hacemos y los cambios, los hábitos que teníamos malos y los comenzamos a cambiar, cuestan, cuestan. Es un proceso que a lo mejor duele, lastima, pero como decía Alexander hace un momento, el cambio lo ves, el proceso lo ves y te gusta, te comienza a gustar, empiezas a amar lo que estás haciendo. Y enfocándolo en el trabajo, en el negocio, siento que hay personas que tienen una estructura, no es un hábito, es una estructura la que tienen las personas que no cambian o no quieren
animarse a cambiar los hábitos. Tan es así que nosotros tenemos un sistema. Y si nosotros se los comentamos a las personas que ya tienen ventas, que tienen alguna red o que pertenecen a otra empresa, ellos se casan con sus empresas y no permiten el que tú les muestres un cambio de vida, un proceso de vida. Decía Carlos, no es de dinero, no, es de tu persona, porque a veces es tan importante el cambio de vida que tú tienes, que tú dices, wow, ya no soy la misma persona que era antes. Y comienzas a cambiar esos hábitos y te hacen crecer. Y son personas que a lo mejor entran al negocio, pero como no están acostumbradas, como dicen los líderes, a escuchar un audio, a leer un libro, a una capacitación, no están acostumbradas, obviamente no se quedan en el negocio porque no aceptan la educación. Entonces, es muy importante para nosotros que estamos en este negocio. Sí, nos decía un líder aquí en México, nos decía, antes de que tu prospecto entre a tu negocio, pregúntale, ¿te gusta la educación? Porque este sistema es de educación, es para dar ese resultado. Entonces, digo, los procesos sí son necesarios para entender el cambio y obtener resultados a través del éxito. Entonces, yo me quedo con esto. A mí yo amo los hábitos, digo, amo los hábitos, pero también amo los cambios, porque es un cambio radical para todos y cada uno de los que estamos aquí. Teníamos hábitos y los estamos cambiando. Entonces yo amo este sistema porque es una universidad que nos está haciendo crecer como personas, como líderes. Entonces, si yo me quedo con esto, sí cuesta cambiar un hábito, sí, es un proceso, pero nos va a llevar al éxito. Entonces yo me quedo con esto, chicos. Muchas gracias y que tengan excelente día. Ok, Judith, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a escuchar a Sandra Esperanza. Muchas gracias a todos y algo muy, muy corto también. Vernos un poco más a fondo, eso también es el cambiar nuestros hábitos de estar saliendo a demostrar, porque eso es ese gran relacionamiento que debemos hacer para con todas las personas. Entonces también parte de aquí ese gran hábito que todos estamos impulsándonos. Muchas gracias. Y Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Voy a leer acá rápidamente el chat. Dice así, de Patricio Chalacán desde Ecuador. Buenos días, mis líderes. Que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Alexander Ramírez. El desencadenante es cambiar un solo hábito. Definir un patrón en un hábito clave. Pilar Rubio. Nuestra vida entera no es más que un amasijo de hábitos. Excelente. Repite Piedad, no hay nada que no puedas hacer si sabes formar hábitos. Alexander, Alexander Ramírez, transformar un hábito no necesariamente es fácil ni rápido y no siempre es simple, pero es posible. Eduardo Chamba desde Ecuador nos dice, todo crecimiento produce dolor. Atrévete a hacer hábitos de alto impacto. Raymond Camacho, crea un hábito. Crear un hábito es identificar algo distinto o diferente que hicimos
y volverlo en una rutina nueva diariamente hasta hacerlo parte de nuestra vida. Pia Rubio por acá, hoy es martes, capacitación de producto a las 10 a.m. Ok, familia, lindo y bendecido día para todos. Recuerden la capacitación a las 10 de la mañana. Vamos a la foto, prendan sus cámaras. Yo estoy en la campaña, yo hoy activo mi cámara, yo hoy prendo mi cámara. Entonces, a la cuenta de 3 con el corazón, a la 1, a las 2 y a las 3. Primera toma. Perfecto. Vea qué lindo se ven todos con cámaras prendidas. Segunda toma. Ok. No, piedad ahí con la camisa de la selección. Hoy juegan las chicas. Sí, bueno. Ok. Bueno, Las perlas familia, jugamos prendan sus hoy, las micrófonos. perlas. Pueden despedirse. Tenemos que traer a Ginové varias de las perlas del equipo de la selección Colombia. Chao, Sí, chao, familia. Dios los bendiga. Muchas bye. gracias, mi Buen María día, John. buen día, Excelente buen Chao, día. chao, día. chao familia. Gracias a Chao, todos. bendecido día. Feliz día, cuídense mucho. Nos vemos a las 10. Bendiciones a Chao, todos. Lady. Feliz día.